Listo, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy Frano Capeta y el día de hoy voy a hablarles acerca de cómo dominar las claves de la ciberseguridad y ciberresiliencia. Vamos a hablar también de ciberresiliencia, vamos a hablar bastante de ciberseguridad. Esta semana hemos comenzado a dar unos webinars, esperemos que sean del agrado de todos ustedes, esperemos que los disfruten y que podamos apoyar. Estamos pues ante una etapa crucial en la vida de las empresas. No me refiero por los temas de continuidad, me refiero concretamente a los temas de ciberseguridad, ¿no? Cada vez más existen ataques de ciberseguridad. El día de hoy ha salido publicada una noticia en el diario Gestión acerca de un ransomware, el COVID Lock, ¿okay?, que llega a tu teléfono Android. Pero tiene una característica este COVID Lock, que te muestra un mapa de calor de todos los infectados del COVID-19 en diferentes países del mundo. Entonces, para ti eso es de utilidad. Tú crees que estás viendo información que es útil, de hecho que es útil, pero a nivel de background te está encriptando los archivos. Entonces, pues, la ciberseguridad está presente en todos los aspectos organizativos de una empresa. Entonces, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso el día de hoy. Y tenemos varios enfoques cuando se habla de ciberseguridad. Tenemos el enfoque de la NIST, tenemos el enfoque de la ISO 27032, que es muy difundido acá en nuestro país. Hay varias certificaciones profesionales inclusive que están basados en eso. Tenemos el enfoque de la Comunidad Europea, de la ENISA, ¿no? Hay varios enfoques que hablan sobre ciberseguridad. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No, esa no es la discusión. Todos tienen el mismo objetivo, todos aportan, ¿ok? Vamos a decir que el estándar de la ISO es un estándar pues global que se usa en muchos países del mundo, en todo el mundo. El estándar del NIST es muy centrado a Norteamérica, el estándar de la ENISA es para la Comunidad Europea, pero los tres hablan de lo mismo, los tres tienen el mismo objetivo. Algunos tienen algunas actividades adicionales, otras no tienen tantas actividades adicionales, pero son documentos muy importantes. Yo siempre le digo a la gente que me dice, ¿y dónde aprendo más? ¿Dónde encuentro información? Yo les digo, búscate las normas, búscate los documentos. Los documentos del NIST son de descarga gratuita. Los documentos de la ISO 27032 no son de descarga gratuita, son de pago. Las normas ISO son de pago. Al menos que la encuentres en algún sitio web por ahí o que algún compañero te pase una versión digital, pero normalmente son de pago, ¿no? La ISO 27032 forma parte de la familia de normas ISO 27000. ¿No? Entonces, cuando revisamos este gráfico, rápidamente nos damos cuenta que, digamos, la norma madre es la ISO 27001 y debajo de ella hay otras guías. Una de ellas es la 27032, que está circunscrita únicamente a aspectos de ciberseguridad, ¿okay? Únicamente circunscrita a aspectos de ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, la ciberseguridad y la seguridad de la información no son temas similares. La seguridad de la información tiene un aspecto macro, es mucho más, abarca mucho más, y la ciberseguridad abarca un aspecto solamente propio de los temas de la seguridad o de la ciberseguridad de los activos en el ciberespacio. ¿Ok? Entonces, pues hay documentación de donde uno pueda consultar. Lo que sí no tenemos es el cómo. Toda esta documentación nos dice el qué hacer, no nos dice el cómo. Para el cómo, pues nosotros mismos tenemos que acudir a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, consultar con alguien que sepa más que nosotros o que haya pasado por ese camino.
De una forma u otra, ¿okay? Las normas nos dan una guía de cosas que tenemos que hacer, pero no nos dicen bien cómo tenemos que hacer. Y básicamente, cuando hablamos de la ciberseguridad y los objetivos de la ciberseguridad, nos referimos a esos tres que tenemos ahí, ¿no? No voy a ahondar en detalle sobre qué significa cada uno de ellos, porque a estas alturas todos ya los tenemos claros. Pero, digamos, los objetivos que buscan estas tres normas, estos tres frameworks, estos tres marcos que hemos visto, están planteados en esa lámina, ¿no? Se busca proteger eso. Entonces, ya entrando al tema, cuando hablamos de las 5 funciones básicas de la ciberseguridad, encontramos justamente pues que hay 5 funciones que están encadenadas, que están desarrolladas de tal forma que permitan a cualquier entidad poder mejorar enormemente su gestión en ciberseguridad. Tenemos la identificación, la protección, la detección, la respuesta y la recuperación. ¿Okay? Tenemos esas 5 funciones básicas. Cuando hablamos de seguridad de la información, nos referimos a esas 5 funciones básicas. Y en esas 5 funciones básicas está todo lo que tenemos que hacer con relación a ciberseguridad. ¿Okay? Por ejemplo, identificar qué encontramos en identificar, qué significa identificar. En identificar, la respuesta que tenemos que dar es cuáles son los procesos y activos de nuestra organización que necesitan protección. Cuáles son los procesos y activos de nuestra organización que requieren protección. ¿A qué nos referimos con los activos? Nos referimos pues a todos los activos de nuestros procesos críticos. Por ejemplo, he hecho alguna identificación de cuáles son los servidores críticos. Tengo 20, tengo 30 servidores. ¿Cuáles son los servidores más críticos de nuestra institución? ¿Cuáles son los equipos de tecnología que son más críticos? Identificar pasa por ahí, pasa por saber qué procesos son los críticos y cuáles procesos están relacionados con los activos. ¿Ok? Entonces, acá también tengo que identificar si es que existen políticas de ciberseguridad, ¿ok? Pero políticas que se estén cumpliendo, no políticas que hayan sido simplemente enviadas por correo y listo. Políticas que se estén cumpliendo, ¿ok? ¿Qué más vemos acá en identificar? Vemos una parte fundamental, una parte importante, que no te lo dicen en la norma, o sea, en la norma no te dicen el cómo. En la norma, en la guía, en el framework, te dice evaluar los riesgos. Para aquellas empresas que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de la información, la evaluación de riesgos es algo que ya forma parte de ese sistema, es algo que ya se hizo, tienen ya una metodología para ello y se actúa en consecuencia de esa metodología. Pero muchas organizaciones comienzan a trabajar temas de ciberseguridad, pero son ajenos a un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, cuando vamos a trabajar esta primera parte de identificar, significa que yo debo tener una metodología de análisis, evaluación y gestión de riesgo. Sí, me podrán decir ustedes, me puedo descargar una. Es correcto. Hay una en español que es Magerit, Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de TI. Es una metodología oficial del gobierno español, ¿ok? Ustedes la pueden descargar sin problemas. Son 3 archivos zipiados, pero yo los reto a que se lean toda la metodología. Es muy densa, muy aburrida, y en un punto van a llegar ustedes y decir, no, nada de esto voy a hacer. ¿Ok? Entonces, tienes que buscarte una metodología. Puede ser una metodología que la hagas tú, puede ser una metodología que te la hayan pasado de algún sitio, pero esa metodología tiene que ser repetible. Tienes que entender esa metodología.
¿Ok? Esa metodología no está en la ISO 27032, esa metodología no está en el NIST, pero tienes que hacer esa metodología. Entonces, con esa metodología vas a identificar cuáles son tus activos críticos, vas a evaluar los riesgos de esos activos críticos, vas a definir un plan de tratamiento de riesgo de esos activos críticos, o sea, cuál va a ser la gestión, la estrategia para la gestión de esos riesgos. ¿Okay? Entonces, acá, en este punto de identificar, la palabra identificar al parecer es muy sencilla de entender, y de hecho que lo es, pero dentro de esto hay una serie de actividades. Muchos de ustedes seguramente están metidos de lleno en los temas de tecnología de información. ¿Cuánto tiempo me toma hacer un análisis de riesgo, una identificación de los activos, una identificación de las amenazas, de las vulnerabilidades, vamos a decir, el impacto, la probabilidad de ocurrencia? Todo eso tiene que hacerse aquí en identificar, ¿ok? Luego tenemos otro punto, que es la gobernanza. Ese punto relacionado con gobernanza significa, tienes que tener un encargado para la ciberseguridad, tiene que haber un comité. Un comité es un grupo asesor con alto poder de decisión que te va a ayudar en la gestión de la ciberseguridad. Para aquellas empresas que tienen un sistema de gestión de seguridad de la información, esto pues ya existe, ¿ok? Existe un encargado que en muchos casos no tiene autoridad, tiene autonomía, ha sido empoderado. Entonces, gobernanza significa tener eso, tener mis políticas que se estén cumpliendo, tener un responsable de la ciberseguridad, tener un comité, hacer reuniones, evaluar cómo estamos avanzando. Hasta ahí llegamos en la parte de identificar. Luego nos vamos pues a la siguiente actividad, que es proteger. ¿Ok? Proteger. ¿Qué respuestas tengo que encontrar en proteger? ¿Qué preguntas hay en proteger? ¿Qué garantías tengo disponible? ¿Cómo garantizo la entrega de mis servicios críticos? ¿Cuáles servicios críticos? Los que había identificado en identificar, ¿no? ¿Cuáles son los controles, las contramedidas que yo estoy teniendo en este momento, ¿ok? Para limitar el impacto de un evento potencial, en este caso, de un ciberataque? ¿Cómo me estoy protegiendo? ¿Cómo me estoy protegiendo? Bueno, pues las organizaciones, muchas organizaciones tienen firewalls. Next Generation Firewalls, UTM, etcétera, tienen firewall. Perfecto, pero eso es una parte de la protección. Eso no me protege de todo, ¿no? A ese firewall tengo que agregarle más cosas si quiero que sea más potente, si quiero tener más seguridad dentro de mi organización. Entonces, proteger significa cómo con medios técnicos estoy protegiendo, ¿no? Y por ende estoy garantizando la entrega de los servicios y productos críticos de la organización, ¿no? Acá en proteger entra a tallar, por ejemplo, un punto, que es el relacionado a la concientización y a la formación. ¿Cómo está el tema de concientización en tu organización? La concientización se hace cada 3 meses. ¿Hay toda una estrategia a lo largo del año de concientización? ¿O simplemente pues envías un correo una vez cada tanto y bueno, si es que lo leen, si es que lo entienden, lo entienden? ¿O eres de aquellos que en tu empresa se hace una charla al año y listo, para pasar la auditoría? No, concientización significa todo el tiempo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, diferentes temas, diferentes grupos objetivos, diferentes casuísticas, diferentes formas de llegar para que la gente entienda a qué estamos expuestos. Bueno, ese es un tema. Otro tema dentro de proteger es el control de acceso. ¿Ok? Ahora que estamos trabajando con temas remotos, bueno, pues acá entra el doble factor de autenticación. ¿Ok? ¿Cuáles son los procedimientos que tengo para garantizar el control de acceso? ¿Cómo estoy haciendo con la seguridad de los datos? ¿Okay? ¿Cómo estoy haciendo con la seguridad de los datos? Trabajo temas de encriptación a nivel de tablas de mi base de datos. ¿Cómo estoy haciendo con ese nivel de seguridad de los datos? ¿Cómo se protegen esos datos?
¿Cómo sé que no han habido accesos no controlados, accesos, digamos, fuera de las aplicaciones? ¿No? ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos para proteger la información, los procedimientos internos? ¿Y cómo mantenemos nuestra tecnología de información? Entonces, en la parte de protección, acá entran a tallar herramientas, entran a tallar tecnologías que me van a permitir protegerme. Entonces, herramientas, tecnologías, no solamente es firewall. Hay un espectro grande de herramientas y tecnologías. Tenemos firewall, tenemos DNS firewall, tenemos anti-APTs, tenemos WAF, tenemos database firewall, tenemos IDS, IPS, tenemos web filter. Una serie de tecnologías que nos tienen que ayudar a protegernos. Si yo, por ejemplo, tengo claro que mis aplicaciones no son las más seguras del mundo, tendría pues que tener de todas maneras un web application firewall. O quizás puedo irme un poco más atrás y tener una herramienta tipo Veracode que me va a permitir revisar código fuente y me va a permitir revisar no solo el código fuente, sino también el binario y me va a permitir decir si mis aplicaciones están programadas de manera adecuada, si hay o no hay, digamos, debilidades en esas aplicaciones. Entonces acá la función de proteger es una función que, al igual que identificar, es muy compleja y hay mucha tecnología involucrada. Bien, luego pasamos a la siguiente función, detectar. Detectar. O sea, ¿cómo puedo realizar un monitoreo continuo para identificar ocurrencias de eventos de ciberseguridad? Detectar. Monitoreo continuo. ¿Qué técnicas utilizo para detectar incidentes? ¿Qué técnicas utilizo para detectar que algo está en curso en este momento? John Chambers, ex CEO de Cisco, hace muchos años dijo, ¿no? Existen dos tipos de empresas. Las empresas que han sido atacadas y las empresas que están siendo atacadas y no lo saben. Por estadísticas internacionales sabemos que desde el momento que se materializa un ataque hasta que la empresa toma cuenta de ello, pasan aproximadamente 90 días. ¿Ok? Entonces, detectar qué herramientas tengo para detectar que algo me está pasando, qué herramientas tengo para saber que estoy siendo sujeto de un ataque, cómo realizo el monitoreo. ¿Okay? Entonces, ahí tengo pues otra serie de prácticas y herramientas tecnológicas en las que yo debo echar mano. Prácticas, o sea, ¿cuál es el protocolo ante la presencia de un ataque en curso? Nos hemos dado cuenta que tenemos un ataque en curso. ¿Cuál es el protocolo? Apagar el servidor, desconectarlo de la red, desconectar el switch de core. ¿Cuál es el protocolo en curso si es que nuestro sitio web ha sido víctima de un defacement? ¿Cuál es el protocolo en curso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que avisar? ¿Okay? Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos proyectos y a veces nos han contratado para que hagamos lo siguiente. Hay empresas que tienen servicios gerenciados de seguridad y el cliente nos dice, mira, yo tengo mi servicio gerenciado de seguridad, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Necesito yo una verificación adicional de que si este servicio gerenciado de seguridad en realidad funciona como funciona. ¿Ok? ¿Y qué cosa fue lo que encontramos? Nuestros consultores, ¿qué cosa fue lo que encontraron? Cuando ellos intentaban hacer escaneo de puertos o algún tipo de técnica para tratar de vulnerar la seguridad, cuando esto era hecho durante el día o durante la noche, de lunes a viernes, esto era contenido. Pero cuando era hecho la madrugada del sábado para el domingo, la madrugada del domingo para el lunes, funcionaba de manera diferente, sí podían hacerse algunas cosas. Entonces, pues, a veces tenemos la falsa sensación de seguridad. A veces decimos, no, nuestro proveedor está haciendo eso por nosotros, nos está detectando. Y el proveedor lo que hace es nos
inunda de una serie de reportes que a las finales no los leemos. ¿Okay? Detectar, necesitamos, ¿okay?, definir las actividades que nos van a permitir una detección temprana, ¿no? Un descubrimiento oportuno de los eventos de ciberseguridad. Ahí tenemos otro punto muy importante, y acá también pues entran en juego herramientas, ¿no? Tienes herramientas SIEM, ¿ok? Y varios tipos de ellas que uno puede como empresa tener para poder pues darse cuenta de que algo está pasando, pero no solamente es darse cuenta de que algo está pasando, sino a quién le digo, ¿ok? A quién le digo que algo está pasando y cómo vamos a hacer después. Ese cómo vamos a hacer después viene en responder, ¿ok? Entonces, en la parte de responder, lo que yo tengo que hacer es desarrollar actividades apropiadas con respecto a lo que voy a hacer luego del incidente, ¿ok? ¿Cómo voy a contener el impacto? ¿Cómo voy a responder ante eso? ¿Okay? Entonces acá tenemos temas relacionados con la gestión de incidentes, ¿okay? Una gestión de incidentes de ciberseguridad que esté madura, que funcione, que exista, por ejemplo, eh, una herramienta que avise, ¿okay?, en la parte de responder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Conozco casos de una empresa que tiene operaciones en todo el Perú, recibía un mensaje de un usuario de provincias donde le mencionaba de que había un funcionamiento no anómalo con su máquina, al parecer se había metido un virus, el operador entró remotamente y dijo, sí, bueno, esto parece un virus. Y le mandó un instalador para que se instale otro antivirus. O sea, ahí pues la gestión de incidentes no funcionó de manera adecuada, no había una gestión de incidentes, todo era relacionado con una especie de apoyar al usuario para que siga trabajando, pero no hubo una identificación temprana. ¿Y qué pasaba con esta empresa? Que estaba teniendo un ataque en curso, ¿no? Entonces, el responder es desplegar las actividades para reaccionar frente a un evento, ¿ok? Y mitigar pues su impacto. La gestión de comunicación cumple un papel vital. La gestión de comunicación cumple un papel vital. Una persona, un vocero, puede ser el encargado de ciberseguridad o alguien de mayor perfil, ¿ok? Tiene que salir a hablar a los usuarios de la organización, hablar a la gerencia, hablar a los medios, a los clientes, a los proveedores que pueden verse afectados por todo esto. Eso es responder, ¿no? Tengo que responder a algo que está pasando. Y eso ya está, digamos, planificado. En la parte de respuesta, por ejemplo, también yo puedo hacer análisis forense para determinar aspectos puntuales técnicos, pero en nuestro país no hay muchas personas muy expertas en hacer estos temas, ¿no? En otras latitudes, Estados Unidos, Europa, sí hay empresas muy expertas, pero el costo es muy alto, ¿no? Entonces, mejor ni pensar en eso. O sea, responder. Y una vez pues que he respondido o he tratado de responder de manera adecuada, viene la siguiente parte, que es recuperar, ¿no? Recuperar. Entonces, ¿qué preguntas tengo que contestar acá en recuperar? ¿Qué técnicas pueden restaurar capacidades? ¿Ok? Procesos, procedimientos de planificación y recuperación. O sea, yo ya tengo que haber definido cómo voy a recuperarme. Yo ya tengo que haber definido qué tengo que hacer para recuperarme. Yo tengo que haber planificado eso, ¿no? Entonces, yo tengo que tener un conjunto de actividades que están vinculadas a la recuperación. Una de ellas es la planificación. Yo les aseguro que muchas empresas el día domingo por la noche, luego del anuncio del presidente de la República del aislamiento, él no sabía qué hacer. El día lunes y ese mismo domingo por la noche deben haber habido una
gran cantidad de correos y llamadas telefónicas entre los funcionarios para ver qué hacer, cómo avanzamos con esto. ¿Okay? Entonces, es necesario, pues, tener un plan muy claro para eso, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí se me está mezclando un audio, está mezclando un audio, voy a intentar bajar ese, por ahí se me está mezclando. Por favor, tener todos sus audios, ya lo cerraron. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, estábamos en recuperar, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Para esto tengo que tener un plan, tengo que saber qué hacer. Ahí tengo mi plan de continuidad de negocio. Pero muchas empresas, pues, no tienen plan de continuidad de negocio, a menos que seas un banco o una entidad supervisada por la SBS, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta común que te dan ante la propuesta de un plan? No, ¿eso qué va a pasar? Eres un fatalista, eso nunca va a pasar, ¿no? Acá no va a pasar eso nunca. Ahí tienes, pues, lo que acaba de pasar. Entonces, la recuperación, pues, pasa por un plan, por desarrollar un plan para tal efecto, pasa por tener establecidas cuáles son las mejoras, pasa por tener adecuados niveles de comunicación, mi árbol de llamadas, quién llama a quién, ¿no? Entonces, esas son, pues, digamos, las 5 funciones básicas de la ciberseguridad. Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Las 5 funciones básicas. ¿Okay? Identificar. Acá juega un papel importante todo lo que se refiere a riesgos, la identificación de los riesgos. Proteger juega un papel importante. ¿Qué tecnología o tecnologías uso para protegerme? Detectar juega un papel importante. ¿Qué tecnología y procedimientos uso para detectar anomalías? Responder juega un papel importante. Mi gestión de incidentes. Recuperar juega un papel importante. Mis planes que yo haya hecho con antelación y que sobre todo los haya probado. ¿Okay? Sobre todo los haya probado. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad y lo que nos puede pasar, tenemos pues una secuencia de eventos. ¿Okay? Tenemos una secuencia de eventos. Comenzamos con una fuente de amenaza, ¿no? Eso va a iniciar un evento de amenaza, ese evento de amenaza va a explotar una vulnerabilidad, esa vulnerabilidad va a causar un impacto adverso, ese impacto adverso va a producir un riesgo organizacional, ¿ok? Un riesgo a las personas, un riesgo a la información, un riesgo a los activos de la organización. Entonces hay una secuencia de eventos que siempre se da, hay una secuencia de eventos que siempre es la misma, ¿no? La fuente de la amenaza, ¿okay? La fuente de la amenaza está en base, pues, a la existencia de vulnerabilidades. Y es clarísimo, muchos de ustedes que están en el campo de la tecnología lo saben, ¿no? Las vulnerabilidades, cada semana aparecen vulnerabilidades nuevas en tal producto de Cisco, en tal versión de sistema operativo, en tal base de datos, en tal lenguaje, etc. Estamos constantemente vulnerados por eso, ¿no? Entonces, la fuente de amenazas da como resultado, pues, un evento de amenaza. Si el evento de amenaza es hecho a propósito por alguien de dentro de la organización, ese es un insider. O si es desde fuera de la organización, pues es un hacker, ¿no? Y luego tenemos las vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades están dadas, pues, por algunas condiciones preexistentes que tenemos en nuestra red, algunas condiciones preexistentes que tenemos en nuestras aplicaciones, que tenemos en nuestros servidores, unas condiciones predisponentes, ¿no? Que tengo controles, pero que de repente los controles no han sido aplicados de una manera adecuada. Bueno, pues el impacto adverso, ¿no? Es lo que causa, pues, un impacto a la organización. Entonces, todos estos ataques tienen siempre esta secuencia, ¿no? Tienen siempre esta secuencia. ¿Y quiénes son los que nos pueden atacar?
tenemos un amplio rango de personas e instituciones que nos pueden hacer daño. Esto va a depender mucho del tipo de organización que nosotros seamos. Va a depender mucho del tipo de organización que nosotros seamos. Si ustedes entran a Google y ponen pues quiero ser hacker, ¿no? En la barra de búsqueda seguramente saldrán pues cerca de 150.000 o más documentos, ¿no? Y pues ahí aparecen los famosos script kiddies, los que están en la base de la pirámide de color verde, ¿no? Que lo único que buscan es molestarnos, es practicar sus herramientas que han aprendido en Google. ¿Para qué? Para molestarnos, para hacernos un pequeño daño. Okay. Entonces, tenemos desde los atacantes más básicos que están marcados en verde, ¿okay? Hasta las naciones que nos pueden atacar, esos están marcados en rojo, rojo fuego. Obviamente, si yo soy una empresa de metal mecánica que tiene una página web donde hacemos, a través de nuestra página web colocamos pedidos y hacemos nuestros diseños en 3D y se los compartimos con nuestros usuarios, pues una nación de repente no tendrá qué cosa hacer con nosotros, ¿no? Pero si somos una corporación que maneja secretos industriales, somos un gran banco, ahí sí quizás hay actores de otra categoría que querrán atacarnos, ¿no? Entonces, este gráfico que yo lo he compartido, lo he traducido y lo he adaptado, digamos, nos permite ver cuál es el amplio espectro de ataques y de personas que nos pueden hacer daño y de dónde vienen todos estos y cuál es el impacto que ellos pueden tener ante, digamos, ante nuestra institución. Entonces, ya hemos hablado de las 5 funciones básicas de la ciberseguridad, ¿okay? Ya hemos hablado de las 5 funciones básicas de la ciberseguridad. Ahora hablemos de la ciberresiliencia. Hablemos de la resiliencia cibernética, ¿ok? Acá la ciberresiliencia no es otra cosa que la capacidad que tenemos para contener y responder a un ataque cibernético y poder seguir realizando nuestras operaciones de forma normal. Ciberresiliencia, capacidad de la organización para identificar, esa es una función de ciberseguridad, ¿ok? Para preparar, detectar, esa es una función de ciberseguridad, responder, una función de ciberseguridad, restaurar, una función de ciberseguridad ante una situación adversa causada por un ataque cibernético. Entonces, la ciberresiliencia viene a ser la combinación, ¿ok? Viene a ser la combinación de lo que nosotros sabemos con relación a planes de continuidad de negocio con lo que nosotros sabemos de recuperación y ciberseguridad. Entonces ahí tenemos esas 5 funciones de ciberseguridad, cómo las mapeamos con lo que es ciberresiliencia. Tenemos a la identificación, la protección y la detección, forman parte de la ciberseguridad. Y tenemos la respuesta y la recuperación, forman parte de la continuidad de negocio. Entonces, la ciberresiliencia nos permite, pues, con esta fórmula simple de ciberseguridad más continuidad de negocio, ciberresiliencia, nos permiten implementar acciones y medidas para mitigar los impactos que nosotros podamos tener con relación a un ataque, a la infraestructura de tecnología de nuestra organización, con relación a un ataque a la infraestructura de seguridad con el objetivo de robarnos información o de hacer, o de, digamos, dejarnos mal ante el público o ante nuestra competencia, etc., ¿no? Entonces recuerden, ciberresiliencia es la combinación de lo que sabemos de planes de continuidad con lo que sabemos de ciberseguridad, ¿ok? Entonces, esto forma una resiliencia cibernética que nos va a permitir estar preparados ante algún evento grave de ciberseguridad. Acá entran los planes,
acá entran los planes. ¿Cuáles son los planes que nosotros tenemos? Las prácticas, los escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pero como les digo, en muchas organizaciones no se piensa en función de planes de continuidad o se piensa que eso es un tema demasiado técnico y la organización en su conjunto no lo ve. ¿Ok? Eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, hay un conjunto mínimo de medidas de protección. Hay un conjunto mínimo de medidas de protección que tenemos que llevar adelante. Ese conjunto mínimo de medidas de protección son los llamados 10 pasos hacia la ciberseguridad. Este es un documento de la National Cyber Security Center de Inglaterra que yo lo he traducido y adaptado, ¿no? Entonces, la primera parte de este documento, la que está en el centro, nos habla de la configuración del riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tenemos como organización? ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo que tenemos como organización? ¿Cómo podemos identificar nuestro riesgo como organización? Y eso está pues en la parte de identificar. Recuerden que habíamos hablado que en identificar teníamos que tener una metodología para los riesgos, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí estamos viendo que eso es totalmente necesario. Entonces tengo que identificar el riesgo, ¿ok? Necesitamos para ello tener una metodología, una forma clara de hacerlo. ¿Bien? Una segunda actividad de esto, o un segundo paso, es la seguridad de las redes. ¿Cómo protejo mis redes contra ataques? ¿Cómo estoy protegiéndola ahora? Y como les digo, siempre ser un poco el abogado del diablo, ¿no? ¿Qué cosa me puede pasar? Normalmente la tecnología que tenemos es una buena tecnología, pero a veces no está bien administrada. Yo conozco personas de empresas que tienen firewalls, pero que no saben ni siquiera leer el log del firewall, que tienen que recurrir siempre al proveedor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué dices? Seguridad de las redes. Luego, un siguiente paso es el de educación y concientización de usuarios, ¿no? Queda claro lo que tenemos que hacer acá. Un tercer paso es la prevención del malware. No solamente pues acá hablamos de virus y antivirus, ya olvidémonos de eso, ¿no? Acá hablamos de amenazas persistentes avanzadas, hablamos de tecnologías de protección mucho más sofisticadas, sandboxes y etcétera. Controles de medios extraíbles. Cada vez menos utilizamos los medios extraíbles por cuestiones de nube, etcétera, ¿no? Pero igual, tiene que haber un control muy estricto sobre eso, ¿no? La configuración segura, los parches, el hardening de los servidores. Normalmente, pues, hardening de los servidores no se hace mucho, pero sí se tendría que hacer. Hay mucha documentación en el mismo NIST y en otros lugares donde cómo se puede hacer un hardening para diferentes versiones del sistema operativo, para diferentes versiones de base de datos. Es algo que no podemos dejarlo atrás. La configuración segura de nuestros equipos, ¿okay? El manejo de los privilegios de usuario, cómo estamos gestionando los privilegios de los usuarios, cómo estamos trabajando ese punto en especial, quiénes tienen privilegios, quiénes no, ahora que estamos en un entorno de teletrabajo, cuáles son los privilegios que existen, a dónde se puede entrar remotamente y hasta dónde puedo llegar, ¿no? La administración de los incidentes, eso ya lo habíamos visto. También esto es algo importantísimo, la administración de los incidentes, los procedimientos de respuesta, todo lo que tenga que ver con el tema de los incidentes. El monitoreo, acá entra una herramienta tecnológica que me permite monitorear. ¿Cuál es el monitoreo? Una estrategia que me permita saber qué está pasando en mi red en todo momento. ¿Okay? Sí, es caro. Las herramientas SIEM o los proveedores en la nube de SIEM pues son bastante caros o medianamente caros, pero acá tenemos que sopesar nuestra seguridad versus el resto, ¿no? Y ahora pues que estamos en entornos de teletrabajo, en entornos de trabajo doméstico y móvil, bueno pues cuáles son las cosas que tenemos que llevar adelante para tener cumplimiento del trabajo móvil, para
cumplir con estas actividades de la movilidad y el teletrabajo y cómo nos vamos a proteger. Entonces, en resumen, estos son los 10 pasos, ¿ok?, que toda empresa tiene que tener en cuenta, que toda empresa tiene que llevar adelante, que tienen que echarle un ojo y llevarlo a implementar, ¿no? Cada uno de estos aspectos. Hay algunos que no cuestan gran cosa, como la parte de concientización, como la parte de riesgo, como la parte de gestión de incidentes. Hay otros que sí son un poco más onerosos, pero tienen que haber conciencia de saber en dónde estoy en estos 10 pasos. ¿He hecho estos 10 pasos? ¿He cumplido con estos 10 pasos? ¿O simplemente, digamos, hago algo de acuerdo pues a lo que me viene, digamos, en gana, ¿no? Bueno, ya para terminar, tenemos algo para ofrecerles. Tenemos un documento que es un formulario para la medición de la ciberresiliencia. ¿Ok? Este es un documento en Excel para que ustedes puedan completar ahí información y les va a salir un nivel de medición. Esto es un documento que, aclaro, no lo hemos hecho nosotros. A mí me lo pasaron en un curso en el que asistí y bueno, creo que es un buen momento para compartirlo con ustedes. Si me escriben al correo que están viendo ahí, que es mi correo, me escriben, me dicen qué otros webinars quieren que preparemos para ustedes y bueno, pues le vamos a contestar con esta hoja Excel, con este macro Excel que es muy interesante, que les va a servir, digamos, para tener una idea, ¿no?, de cómo están, para pulsearse internamente, de cómo les va en su gestión propia y cómo poder tomar algunas medidas que puedan coadyuvarlos a mejorar su propia gestión de ciberseguridad. Y ya para terminar, decirles pues que tenemos un curso de certificación internacional, Certified Cybersecurity Management Professional, ¿okay?, que lo estamos haciendo con la GTA, con la Global Trust Association. Es un curso de certificación internacional que para los que están interesados, por favor nos mandan un correo y nosotros les vamos a dar la información. Este es un curso que se dicta online y se dicta también presencial, pero bueno, ya hemos decidido hacerlos de estas dos modalidades. Hay una modalidad exclusivamente online para todos los que estén interesados, y en su momento, cuando todos estemos en la normalidad, que esperemos sea muy pronto, vamos a tener también la versión presencial. Espero que todo lo que he expuesto en este webinar les haya sido de alguna utilidad, les haya servido. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, por favor, estamos a su entera disposición para en estos minutos que quedan, que quedan poder responder las preguntas, o igual ahí tienen mi correo y estamos, por favor, a su entera disposición. A ver, acá viene una consulta de Carlos. A ver, parece que está escribiendo su consulta. A Nilton, le vamos a decir que le estamos enviando por correo la información que solicita. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, dice, ok, no, aplica para todos, ¿ah? Para empresas grandes, obviamente cada uno pues en su nivel, ¿no? Pero aplica para todos, para pymes también aplica, ¿ok? Aplica para todos, empresas grandes, medianas, pequeñas, con o sin fines de lucro. Bien, entonces yo les agradezco mucho que hayan dado su tiempo hoy. Espero que pasen lo que queda de la tarde una buena tarde, tener mucha paciencia, mucha fe, que Dios nos ayude a todos. Muchas gracias por estar ahí presentes. Muchas gracias.